Buenos días. Así es. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que vamos a iniciar. Sus exámenes ya los califiqué. En mi página pueden encontrar un archivo que se llama feedback. Ahí está pues como una lista de en cuál se equivocaron y el por qué, de manera muy genérica. Y también está un archivo de Excel que se llama alumnos, creo, que pues viene qué tareas y pues cuántos fue en cada punto. Pero ahorita vamos a ver de manera rápida cuál era la respuesta del examen. En esta ocasión, en el examen teórico les fue bastante bien, en la mayoría. Casi todos nomás se equivocaron en uno a medias, la 14 para ser exactos, pero de ahí la mayoría le fue bastante bien. Eso fue muy bueno, pero igual vamos a pues, mencionar cada respuesta para que no haya quedado en dudas, aunque la hayan sacado bien, ya, pero a lo mejor creen que le hicieron al suerte, ¿no? Ok, entonces, la primera pregunta era, los arreglos dinámicos y listas ligadas permiten tener varios elementos del mismo tipo, pero menciona cuáles son sus diferencias entre ellos. En pocas palabras, arreglos dinámicos y listas ligadas nos permiten tener el mismo tipo de conjunto, así que pues no es como que uno puede almacenar menos datos o más datos, porque ahí unos los medio mencionaron, se los perdoné. No nos importa realmente la cantidad de datos. Aquí los puntos importantes son los arreglos dinámicos son más rápidos de leer, pero su desventaja es que si vamos a tener cambios frecuentes de tamaño, es un proceso muy lento para el CPU y en un punto pues se usa el doble de RAM. Y las listas ligadas es básicamente lo contrario. ¿Cuál es la desventaja? Su ventaja es que por cómo funciona, su cambio de tamaño es de una manera muy eficiente, es muy rápido, pero por cómo funciona, su lectura es más lenta. Dos, en una lista ligada simple, si inicio desde el nodo cabeza y quiero recorrerlo, ¿cómo sé que he llegado al último nodo de mi lista? Es muy sencillo, cuando llegue un nodo donde sea nulo, o bueno, o el siguiente elemento sea nulo, cualquiera de las dos maneras se entiende, pues sabemos que ya llegamos al final de la lista. 3. Para trabajar con listas doblemente ligadas necesitamos de crear una estructura que funcione para nuestros nodos. ¿Cómo es esta estructura? Pues muy sencillo. Necesitamos de dos apuntadores del tipo nodo, uno que apunta al siguiente, otro apunta al anterior, y ocupamos una variable del tipo t. T puede ser genérico, algunos fueron muy específicos como int o string, no importa, pero lo que nos referimos es con un valor. Y listo. Esta es la estructura que debe tener pues, nuestra clase doblemente ligada. Del número 3 y del número 7, ¿cuál es el resultado de 3 OR 7? El 3 pues, está formado por 0, 1, 1 y el 7 está formado por
1, 1, 1. Porque pues 1 más 2, pues 3. Y aquí 1 más 2, 3, más 4, 7. Entonces, al momento de hacer una operación OR, simplemente pues hacemos la operación OR tal cual, bit por bit. Entonces, falso con falso, falso. Falso con verdadero, 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 verdadero con verdadero, verdadero y verdadero con verdadero sería verdadero. Entonces, nuestro resultado es igual, 7. Entonces, 3 OR 7 es igual a 7. No hay un cambio ahí. ¿Para qué sirve el bit vector? El bit vector, pues, básicamente es una manera de utilizar un int para lograr de manera eficiente almacenar o simular que tenemos hasta 30, bueno, muchos booleanos, sin mencionar una cantidad específica. Entonces, las palabras claves era una manera de eficiente u optimizada de obtener un arreglo de booleanos. En un vector, el siguiente código int a es igual al index entre 32 y b es igual a index división modulada de 32. A, ¿qué nos indica? Nos indica, ok, si tengo varios unsigned long int, el a me sirve para saber en qué celda se ubica, si en el primero, en el segundo, en el tercer int. 32 porque cada int solo puede almacenar 32 booleanos. Entonces así puedo saber en cuál int se encuentra. Y el b me dice el bit. Ok, ya sé que está en el segundo bit, en el segundo int. Ahora de esos 32 booleanos que pueden almacenar, en cuál se encuentra, pues básicamente eso es lo que me regresa. Entonces, A es celda y B es el bit. 7. En las pilas, el primer elemento insertado es el primero en salir o el último en salir. Aquí en este caso, las pilas es como si fueran pila de platos, entonces vamos poniendo y cuando vamos quitando, se hace desde arriba. Entonces, el primer elemento que inventé se vuelve el último en salir. 8. En un hash table, ¿qué sucede si quiero insertar un valor a una llave que ya existe? Simplemente se actualiza, se modifica, pero la palabra importante aquí es que se actualiza. De un árbol menciona cuáles son las siguientes definiciones. Nodo raíz es el primer nodo, desde donde surgen todos. También pues podemos decir que es un nodo que no tiene padre. Nodo padre es cualquier nodo que tenga hijos. Nodo hijo es cualquiera que tenga padre. Y nodo hoja. Nodo hoja son los últimos nodos que no contienen hijos. 10. Menciona un ejemplo que podemos utilizar un árbol. El ejemplo más común de vida cotidiana sería pues la computadora. Habíamos mencionado que el disco duro básicamente así es un super árbol. También ahí mencionaron uno muy bueno, por ejemplo, pues árboles de habilidad de los RPGs. También ese es un buen ejemplo. 11. Del siguiente árbol, ¿cuál sería el resultado en preorden y postorden? Preorden y postorden. ¿Okay? El preorden dice que primero se imprime el árbol, bueno, el valor del nodo, y después recorre todos sus hijos. Entonces, iniciando en A, es A, B, nos vamos por acá a la izquierda, F, G, H, déjenme, hago un poquito más grande esta imagen. H, H ya acabó, se regresa a G, G ya no tiene más hijos, F no tiene más hijos, B no tiene más hijos, nos regresamos a sí tiene más hijos que C, C luego tiene hijo I, luego tiene el hijo J, luego tiene el hijo, S tiene el hijo K, luego tiene el hijo M, el M, nos regresamos acá, no tiene más hijos, J no tiene más hijos, C no tiene más hijos, continuamos desde A, se va a D, se regresa a A, luego se va a E, de E nos vamos a N, de N nos vamos a su hijo izquierdo que es P, y de ahí
elijo Q y de ahí regresa y acabamos. Y en postorden, primero recorremos todos sus hijos y hasta el final se imprime el valor. Entonces, iniciamos en A, pero A no se imprime, se va a su primer hijo. B, nos vamos a su primer hijo, todavía sin imprimir. F, nos vamos a su primer hijo sin imprimir. G, nos vamos a su primer hijo sin imprimir. H no tiene hijos, entonces ya puede imprimirse. Nos regresamos a G, G ya no tiene más hijos, se puede imprimir. Nos regresamos a F, ya no tiene hijos, se puede imprimir. Nos regresamos a B, no tiene hijos, se puede imprimir. Regresamos a A, todavía tiene hijos, entonces continuamos a C. C tiene hijo, entonces nos vamos a I. I ya no tiene hijos, entonces se puede imprimir. Regresamos a C. C todavía tiene más hijos, entonces nos vamos a J, K, L. Nos regresamos a K. K todavía tiene hijos, entonces nos vamos al M. No tiene más hijos, nos regresamos a K. K ya se puede imprimir. Nos regresamos a J. Nos regresamos a C. A todavía tiene hijos, entonces nos vamos al siguiente, que es D. Luego regresamos a, de ahí nos vamos a E. E tiene un hijo que es N. N tiene hijo que es P. Nos regresamos. N todavía tiene otro hijo que es Q. Nos regresamos. N ya no tiene hijos, entonces ya se puede imprimir. Luego se puede imprimir E. Y hasta el final se imprime A. Ya que A ya no tiene más hijos por donde continuar. Entonces así quedarían nuestras impresiones. 12. ¿Cómo es una búsqueda de un valor binario? Menciona paso a paso a seguir y no es necesario escribir código. Ok, ¿cuál es la búsqueda de un árbol binario? El primer paso es checar si el nodo actual es nulo. Si es nulo, pues ya terminamos y no se encuentra el elemento. Si no es nulo, entonces checamos si el valor del elemento actual es el que estoy buscando. Si es, entonces lo regreso, si se encontró y acabamos. Ahora, si no se encontró, entonces pues, el valor que estoy buscando es más pequeño, entonces voy a moverme a la izquierda y vuelvo a repetir exactamente los mismos pasos. Y si el valor que estoy buscando es más grande el elemento actual, entonces me voy a la derecha y repito infinitamente. Entonces son 4 pasos, por ahí unos medios. Se comieron el primero, solo el checar si es nulo, pero de una manera lo mencionaron. Entonces, checar si ya estamos, si el elemento actual es nulo, significa que no se encuentra. Si el elemento actual no es nulo y su valor es el que estoy buscando, entonces si se encuentra, si el elemento es más pequeño me voy a la izquierda, si el elemento es más grande me voy a la derecha y repetir. Eh, 13. ¿Cuál es la diferencia entre un árbol binario y un árbol autobalanceado? El árbol binario pues es un árbol que puede tener 2 elementos, el de izquierda siempre es más pequeño, su derecha siempre va a tener más grande y listo. Pero su desventaja o tiene el inconveniente que pues según comienza se insertan, pues puede crear un árbol desbalanceado, es decir que a lo mejor todo está a la derecha. Entonces un árbol binario autobalanceado solo es un árbol binario, pero cada vez que agregamos o eliminamos un elemento, trata de autobalancearte, trata de que toda la cantidad de elementos que tengas a la izquierda del padre de la raíz y la cantidad de elementos que tengas a la derecha de la raíz sean los mismos. No es como perfecto, pero aquí la palabra clave es que tiende tendencia a estar balanceado. Del siguiente nodo binario autobalanceado, inserta el elemento 45. Explica paso a paso si requiere un balanceo y cómo sería. Ok, aquí me voy a ir a Paint para poder jugar con editar. Ok, entonces, si yo quiero insertar el elemento 45, vamos a poner
45. Entonces, iniciamos. 45 es más chico que el 30, ¿no? Entonces me voy a la derecha. 45 es más chico que el 35, no, me voy a la derecha. 45 es más grande, perdón, más chico que 40, no, entonces me voy a la derecha. Y entonces el elemento quedaría hacia la derecha. Así. ¿Ok? Entonces, al momento de ajustar el balanceo, voy a subir, este subiría a 1, este también subiría a 1 y este subiría a 2. Igual dejen borro aquí estos rellenos feos. Y el elemento que inserté, pues, tiene 0. Ahora, entonces, aquí me doy cuenta, como fui subiendo, en este punto me doy cuenta que este ya se salió del sistema de balanceo. Recuerden que decimos que algo está desbalanceado cuando es un valor que no es ni menos 1, 0 o 1. Solo podemos aceptar menos 1, 0 o 1. Entonces, ya aquí ya tenemos un 2. Entonces, ya tenemos algo desbalanceado, lo vamos a ajustar, pero vamos a checar. Aquí tenemos dos opciones, o una rotación siempre a la izquierda o doble rotación a la izquierda. Porque a la izquierda, pues sabemos que está cargada a la derecha, entonces tenemos que rotar hacia la izquierda. Pero tenemos que saber si es uno simple o uno doble. Checo el elemento de su derecha y tiene un factor de 1. La regla del doble dice que tiene que ser 2 y el de abajo tiene que ser menos 1. Entonces no se cumple, entonces solo es una rotación simple. Ok, entonces, del 30 vamos a trabajar con esta sección. Dejen luego en una capa para que no me afecte. Okay, entonces solo vamos a trabajar con esta sección. Aquí vamos a hacer una rotación simple. Entonces, de esa sección, el 30, su hijo de la derecha, que es el 35, va a tomar el hijo izquierdo de él, o sea, el 32. Entonces, el 32 pasaría a ser ahora el hijo derecho del 30. Entonces, igual de una vez lo voy ajustando un poquito aquí. Entonces pasaría a ser el hijo derecho ahora del 30. Y el 35, ahora su hijo izquierdo, no va a ser el 32, sino que va a tomar al 35 con él. Entonces, básicamente este sube y el 35 toma como hijo izquierdo al 30. Todo lo demás pues sigue funcionando tal cual, solo sufrimos esos cambios y con eso este lo podemos volver a regresar a 0. Subimos y este también puede regresar a 0. Y listo. Entonces, ese es el árbol con el que terminaríamos. Una vez insertado el 45, sin tuvo la necesidad de hacer una rotación simple hacia la izquierda. Muchos solo explicaron qué pasaba con el 30, que su hijo derecho se iba tomaba el 32, pero muchos no mencionaban qué pasaba con el 35. Entonces, si le tuvieron mal, es más posible que fue por esa razón. No me explicaban qué pasaba con el 35. Solo decían que el 30 tomaba como hijo derecho el 32. Y de repente nada más decían, y el 35 sube, pero
¿A qué se refieren con sube? Lo importante es que toma ahora como hijo izquierdo al 30. ¿Okay? 15. ¿Qué es un apuntador inteligente o un smart pointer? Es una clase, o bueno, es una variable que utiliza las propiedades de una clase, de constructor y destructor, para simular un apuntador, pero utilizando que se autolibera automáticamente para pues evitar errores humanos. Pero con que utilizaron que fuera una variable, una clase que simula un apuntador y que se libera automáticamente, ya, estaba correcto. 16. Del siguiente grafo crea su matriz de adyacencia. Bueno, me voy a ir a Excel. Oh, bueno, mejor aquí. Entonces tenemos B, tenemos C, tenemos F, tenemos D y tenemos E. Y acá tenemos otra vez B, C, F, D, E. Entonces, el B, O, aquí hubo como dos que se equivocaron. B no está conectado a sí mismo. Recuerden que si uno está conectado a sí mismo suele tener una flecha así. O una conexión, no necesariamente. Si tiene una flecha a sí mismo, significa que está conectado a sí mismo, pero en este caso no. Entonces, B con B es falso. Ahora, B con C, B puede ir a C, no, entonces falso. B, desde B, ¿podemos ir a F? Sí, sí podemos ir a F, entonces es true. De B, ¿puedo ir a D? Sí, entonces es true. Y de E, ¿puedo ir a B? Perdón, de B, ¿puedo ir a E? No, no puedo ir a E. Entonces, aquí es falso. Desde C, ¿puedo ir a B? Sí, entonces es true. Desde C, ¿puedo ir a C? No, es falso. Desde C, ¿puedo ir a F? Sí. Desde C, ¿puedo ir a D? No. Desde C, ¿puedo ir a E? No. F. Desde F, acá está. F, ¿puedo ir a B? No, no puedo ir. Desde F, ¿puedo ir a C? Tampoco puedo ir. Desde F, ¿puedo ir a F? No, no hay una conexión en sí mismo. Desde F, ¿puedo ir a D? No, no hay una conexión. Y desde F, ¿puedo ir a E? No, no hay ninguna conexión. Luego, desde ¿puedo ir a B? No. De D, ¿puedo ir a C? No. De D, ¿puedo ir a F? No. Desde ¿puedo ir a D? No, no hay una conexión en sí mismo. Y de D hay una conexión a E. Y de E tiene una conexión a B, sí. De E puede ir a C, no. De E puede ir a F, sí. De E puede ir a D, no. La conexión solo es en el otro sentido, entonces no. Y E puede ir a E, no, no está conectado a sí mismo. Entonces, ese sería al final mi matriz de esencia. De aquí, la mayoría lo sacó bien, nomás hubo, pues como dos que se fueron y pusieron que todos se podían ir a sí mismo. En este caso, no, no es así. Y por último, del siguiente mapa encuentra un camino que cumpla las siguientes características. Puedes partir de cualquier letra. La letra que uses como punto de inicio, ahí debe ser pues, tu final. No puedes usar los puentes, perdón. Los puentes los puedes usar en cualquier dirección. Sin embargo, solo se pueden hacer una vez cada puente. Y debes usar todos los puentes. Más que lo intentaran, se toparían que no hay un camino, no hay una respuesta. La respuesta básicamente es no hay respuesta. Ahora, ¿por qué este puente? Este puente es el que hizo, o es medio famoso en el sentido de los grafos, porque un matemático se encontró con este puente, que sí existe en la vida real, y quería encontrar se puso esos propósitos, quería como crear un camino para visitar todas las secciones de la ciudad, pero quería no tener que reutilizar los puentes y regresar pues al medio punto de partida. Esto lo pudo representar como grafos, se dio cuenta que como ustedes dijeron, no se puede, pero sin embargo de aquí surgió
o fue el origen de los grafos. Por eso, pues, su mención. El puente de Pennsburg, no sé para qué tanto. Si buscaban un poco de teoría de grafos, posiblemente lo mencionaba. Ok, entonces esta fue la respuesta del examen teórico. ¿Alguna duda o inquietud con una de estas? Antes de pasarnos al práctico. Profe, entonces, no había solución, ¿verdad? En la última. No, no lo había. Es que no sabía si era como válido decir, pues, si había o no había. No, es una trampa. La solución es decir que no tiene solución. Es triste, pero al menos fue el origen de los grafos. Se soluciona y de hecho en la vida real ya hay otro puente en ambos lados de D. Va. Gracias. Ok, si no hay dudas, entonces nos vamos a ir al teórico. Teórico no me voy a meter a escribir realmente código, igual nomás vamos a explicar la teoría. Igual muchos se parecen a lo que ya hemos contestado. Ok. Eran 5 problemas, ustedes solo tenían que resolver 3, los 3 que sintieran que fueran los más fáciles o cómodos de resolver. El primero, dado un arreglo de ins, regresar la suma de todos los números que solo se repiten una vez. Aquí mucho ojo, muchas de ustedes mezclaron de repente la pregunta 1 con la pregunta 3. No, con la 4, perdón. Aquí solo nos pide que si estamos recibiendo un arreglo de ins, que regresemos cuántos suman todos los números que se repiten una sola vez. Entonces, en este caso, el 4 que se repite 2 veces no se toma en cuenta y 1 más 2 pues es 3. Ese es el resultado que me debería dar. En este caso, que todos son 2, no hay ninguno que se repite una vez, entonces la suma es 0. Aquí, la forma de resolverlo más fácil era utilizar un hash map, o sea, un mapa. Hacer un recorrido una vez para contabilizar cuántas veces se repite cada uno. Y después, esa tabla, es decir, primero recorres todos los elementos y vas a terminar que el 1 se repite una vez, que el 2 se repite una vez y que el 4 se repite 2 veces. Entonces vas a terminar con un hash map con estos datos y después puedes hacer otro segundo recorrido, pero sobre este mapa que ya hiciste. Y vas sumando solo aquellos donde tengan su valor es igual a 1. Es decir, de que se repetía una sola vez. Esa era la manera más fácil de resolverlo. Hay una manera un poquito más eficiente que puedes eliminar el segundo recorrido y es que como vas contando cuántas veces se repite cada número, le vas creando la suma y en el momento que te encuentras que ya existía, antes de volver a sumar otro número, le restas pues el valor que en ese momento tenía. Entonces, 1, 3, entonces vas sumando 1, 5, 7 y aquí te das cuenta que ya se repite, entonces le restas el 4, entonces regresas a 3 y terminaste. Entonces, en un solo recorrido podías resolverlo, aunque pues bueno, implicaba hacer búsquedas en el mapa, pero pues son muy rápidas. Pero se los validaba como completamente bien si utilizaban un diccionario para contabilizar y un segundo for solo para sumarlos a aquellos que sumaban 1. Ok. Del siguiente grafo, crear un programa que haga una impresión a base de una expresión a profundidad. Aquí ustedes ya sabían cómo recrearlo o con listas de esencia o con matriz de esencia, pero una búsqueda de profundidad termina imprimiendo todos, pero sin repetir. Es decir, una búsqueda de profundidad se va al primer hijo del primer hijo del primer hijo
y va imprimiendo. Pero si llega a uno que ya fue impreso, no lo va a imprimir. Entonces, si partimos de A, debía de imprimir A, luego debía de imprimir B, y aquí podía haber una pequeña diferencia cómo lo hubieran agregado. Si hubieran puesto primero D como su primer hijo, C como su primer hijo, aquí no nos afectaba mucho, pero de ahí, pues bueno, supongamos que lo hagamos por abecedario, se va a C, C, su primer hijo a lo mejor podría igual ser D, D, su primer hijo podría ser E, trataría de irse a su primer hijo que es C, pero C ya fue visitado, entonces no lo imprimiría. Se regresaría E, ella no tiene más hijos, entonces como fue por recursividad, pues se regresaría D, D intentaría imprimir a otro hijo, a otra conexión, entonces se trataría, por ejemplo, de irse a C, C ya fue impreso, entonces no lo imprime, trataría de irse a B, pero ya fue impreso, entonces no lo imprime, entonces nos vamos a C, trata de irse a E ya fue impreso, nos regresamos a C, nos regresamos a B, B trata de irse a D, pero D ya fue impreso, entonces nos regresamos a B, B ya no tiene, nos regresamos a A, ya no tiene más hijos, entonces ya acabamos. Entonces, sin importar si hicieran una matriz de decencia o una lista de decencia, tenían que crear otro diccionario, un hash map de cada letra solo con un true o falso de si ya se imprimió o si ya se visitó. Claramente le suelen llamar se visitó. Entonces, como van recorriendo, van marcando que ya fue impreso. Entonces, cuando visitan de nuevo, checan si ya fue visitado. Si ya fue visitado, entonces lo ignoran. Y si no, hacen recursividad sobre ese. Esa era la diferencia. Muchos solo crearon una lista o una matriz y me imprimieron todas las conexiones. A está conectado a B, B está conectado a C, D, C está conectado a B, D. Entonces estaban imprimiendo solo sus adyacencias, pero no estaban haciendo un recorrido. Entonces, los que hicieron ese ejercicio, ahí es donde se pudieron haber equivocado. 3 era el más sencillo, porque estos problemas ya tenían un nivel de dificultad un poco mayor, entonces era como un suspiro por si se sentían fatigados. El 3, pues era crear un sistema para controlar la capacidad de un estacionamiento. El estacionamiento era, bueno, contaba con espacio para 3 tipos de vehículos, grandes, medianos o pequeños. Primero se les tenía que indicar al sistema, pues, qué capacidad vaya a tener para cada vehículo y después solo se le llamaba agregar dónde queríamos estacionar el vehículo. Se le mandaban 1 si era uno grande, 2 si queríamos insertar un mediano y un 3 si queríamos insertar un pequeño. Y de ahí debía regresar true o falso si el vehículo pues podía almacenarse. La manera más fácil pues era, podían resolverlo con un hash map. Aquí pues hubiera sido a lo mejor interesante verlo, que ya utilizaban algo nuevo con lo que no tenían. Pero si no, la manera más sencilla era pues tener 3 variables, que era cuántos espacios tienes de cada uno, y otra variable para saber cuánto ya llevas de cada vehículo. Fin de la historia. Cuatro. Una función aquí muy importante. Una función que recibe una lista ligada ordenada. Elimina todos los números duplicados para que se repitan una vez cada uno. O sea, eliminamos todos los duplicados para que si había 3 unos, pues solo quede un 1. La función debe regresar una lista ligada a una ordenada. Y aquí les dejé un poco de código de más o menos cómo pueden partir. Principalmente el main. Entonces, aquí el ejemplo tenía 1, 1, 2, 3, 3. Entonces, debía de regresar una lista ligada que solo tuviera un 1, un 2 o un 3. La mayoría lo resolvió haciendo un recorrido de la lista y como basándose en el primer ejercicio, iban creando una matriz, perdón, un hash map y iban insertando todos aquellos los números que concentraban. Si era la primera vez, lo insertaban y nomás le ponían true o algo que les indicaba que pues ya lo pusieron. Entonces, luego recorrían el 1, de nuevo, 1 ya existía, entonces no hacía nada. El 2 lo ponían true, luego entraban al 3, entonces insertaban el 3 y lo hacían true, luego insertaban otra vez al 3 y lo hacían true.
Entonces terminaban con esa lista y después hacían otro recorrido sobre solo ahora su hash map y iban creando una nueva lista. Iban insertando el valor de cada llave, 1, 2 y 3. Y ese lo regresaban. Esa fue la manera más común como lo resolvieron, pero hay una manera más eficiente porque aquí estamos creando un hash map y aparte estamos creando una lista. Estamos creciendo mucho en memoria RAM esta solución. Había una solución posible que era utilizar la misma lista. Igual, sí. Aquí podíamos simplificarlo con el hash map, pero hay alguna ventaja aquí. Aquí nos dicen que está ordenada. Entonces sabemos que los duplicados siempre van a estar en conjunto. Y eso nos puede borrar el uso del hash map. Entonces, simplemente utilizando dos apuntadores, por ahí alguien casi lo resuelve así, pero lo trató de resolver con un apuntador nomás. Aquí el truco estaba utilizar dos apuntadores y checar si este apuntador era igual al anterior, al elemento que apunta. Bueno, no al que apuntan, el valor que tiene. Si son iguales, entonces la lista tiene una función que es borrar. Y como es una lista ligada, el borrar es muy eficiente. Entonces podemos llamarlo y decirle borra este. Y ya después simplemente avanzo en este. Perdón. Y después a este le digo que avance. Si su valor no es igual, entonces el rojo puede avanzar hasta acá y hacemos lo mismo. Ahora este avanza. Si no es el mismo valor, no hacemos nada. Entonces este puede avanzar acá, ya al 3. Y después checa el siguiente. Como el siguiente sí es igual, lo puede eliminar. Entonces, utilizando la misma lista, puede eliminar. Ahora, también había otra manera que era, pueden ahí crear una pequeña cambiación, porque como las listas ligadas son un nodos que apuntan al siguiente elemento, pues podrían usar eso para pues nomás estar intercambiando de que, si este apunta a este, pero es el mismo, entonces voy a copiarle ahora cuál apunta. Entonces ahora voy a apuntar hasta acá como mi siguiente y este lo elimino. Casi iba lo mismo, pero un proceso un poquito a lo mejor más largo en código, pero era lo mismo al fin. Entonces reutilizando la lista ligada de que sabes que está ordenada, eso implica que los números repetidos están pegados entre sí. Entonces eso te puede ahorrar y utilizar la misma lista que ya recibías. Y por último, una función que reciba un string debe regresar, ojo, debe regresar un int que indique cuántas letras debe de eliminar. Solo debe indicar cuántas letras, no debe regresar el string después de ser modificado. Solo cuántas tendría que eliminar. No me importa cuáles, solo cuántas debería de eliminar. Para que cada letra se repita una única cantidad de veces. Es decir, si hay dos A's, no puede haber otra letra que se repita dos veces. Aquí creo que hubo una confusión también con la palabra una cantidad de veces. Muchos lo tomaron que tenían que hacer que todas las letras solo estuvieran una vez. Como se repitió mucho ese problema, lo tomé como bien, pero sin embargo se los tomé no totalmente como un punto completo porque igual todos los que lo resolvieron así, de modificar el string para que todas las letras solo se hicieran una vez, todos son así, me regresaban el string. Entonces igual no estaban leyendo esta parte importante. Solo debe regresarme cuántas letras teóricamente debía de eliminar. En el ejemplo les puse, por ejemplo, si yo les mando AA, BB, me debía regresar 1. Es decir, no importaba si yo eliminaba, bueno, lo voy a poner acá abajo. Ok, estoy diciendo que eliminando una letra, no especifico cuál, solo estoy indicando que eliminando una letra, puedo lograr que se repita cada letra única vez entre ellos. Es decir, podría eliminar una A, entonces quedaría con ABB,
A se repite una vez, B se repite 2 veces, entonces cumple, o podría eliminar un B. Pero aún así compro lo mismo. Tendría 2 A's y es la única letra que se repite 2 veces y tendría un B. Entonces, por ejemplo, si yo les hubiera mandado A, B, C, aquí el resultado sería 3. Es decir, podría eliminar 2A, un B y ninguno C. Entonces, perdón, 2 A's más una B son 3 letras a eliminar. Este es el 3 que yo estaba esperando como respuesta. No estaba esperando que me dijeran cuáles serían los que podríamos eliminar ni nada. Solo cuántas mínimo tendría que eliminar para lograr ese propósito. Entonces, igual, entonces otra solución sería a lo mejor elimino una A, elimino 2 B's y C no modifico, o no elimino ninguna A, elimino una B y elimino una 2C. Y así podríamos estar jugando. Podría quedarme mejor con mis 3A, un B. Sí, hay varias combinaciones. Varias combinaciones, pero solo yo preguntaba cuántas era la cantidad que debía de eliminar, no cuáles, ni cómo quedaría. Ahora, ya entendiendo el problema, ¿cómo se resuelve esto? Es muy parecido al primer problema. Aquí la manera más fácil, igual, era recorrer la palabra una vez e ir creando un diccionario de cuántas veces se repite cada letra. Y después era crear otro recorrido. Ay, presioné mal. Y luego era hacer otro recorrido sobre solo el diccionario, sobre el HashMap, perdón. Y aquí sí era un poco todavía grande el resultado, pero ok, iniciaban A y iba a recorrer el resto del diccionario. Por ejemplo, en el otro problema sería A, 3, B, 3. Bueno, lo voy a poner en un blog de notas. Entonces tendríamos que A se encuentra 3 veces, B se encuentra 3 veces y C se encuentra 3 veces. Entonces, ya que terminé de recorrerlo y sé cuántas veces se repite cada uno, voy a recorrer el HashMap y voy a partir desde el primero y voy a recorrer el resto y voy a checar que ninguno se repita. La misma veces que yo tengo. Cuando encuentre a alguien que se repite igual que yo, le voy a bajar 1, por ejemplo, ese le bajaría 2, y a mi contador, pues le sumaría 1. Entonces, avanzo a la siguiente letra tiene las mismas letras que yo, entonces le bajo 1 a su valor y al contador le subo 1. Ya acabé de recorrer todos, entonces ahora me voy al siguiente elemento y hago lo mismo con los que quedan hacia abajo. ¿Tiene la misma cantidad que yo? Sí, entonces le resto 1 y subo al contador 1. Ya no hay más letras, me voy a la siguiente letra. Agarro el elemento, checo con todos los demás que quedan, pero ya no hay, entonces terminaría que ya sé que se repiten una n cantidad de veces cada uno, o sea, solo hay una letra que se repite 3 veces, solo hay una letra que se repite 2 veces, una letra que se repite una vez. Y entonces no me importa cómo quedaría, eso solo sería una versión, pero lo que me importa es que tendría que eliminar 3 letras para lograr ese resultado. ¿Ok? Y ya con eso, pues tendríamos. Ahora, como nota, interesante. La pregunta 4 y 5 es una pregunta que, bueno, hace tiempo tuve una entrevista con Amazon. La pregunta 4 y 5 me la hicieron. Entonces, si pudieran contestarla, pueden contestar tipo de preguntas que hace Amazon actualmente. Solo como nota, de ahí lo saqué.
Entonces, para que se den como una cuenta de qué tipo de preguntas son. Eso ya fue hace como 3 años, creo. ¿Alguna duda con con una de las preguntas? No. Pero en general, ahora en el práctico estuvo ya, pues se nota que ya ahora sí utilizaron más de las nuevas cosas que vimos. La mayoría le fue bien, solo por ahí uno que otro detalle. Ya ahora sí, la mayoría lo resolvió mejor que fuerza bruta, pero ahí por ahí había detalles que todavía se podían mejorar para ser mejor. Pero ya fue una mejoría en casi todos. Así que felicidades por eso. Entonces, igual, les repito, en mi página está un archivo que se llama feedback. El feedback viene en qué si preguntaron, equivocaron en el teórico y el por qué. Y también viene del práctico, pues qué fue lo que les falló, qué se pudo mejorar. Ojo, en la parte del práctico, yo les pongo como por ejemplo, Aldo, práctico, 2, aunque él me haya puesto ejercicio 1, 2 y 3, pero a lo mejor el 2 y el 3 son los últimos dos, yo lo hago base a esta lista, el número que viene ahí, no bajo. No es el número del ejercicio que me enviaron, o sea, si ustedes me lo mandaron como ejercicio 1, pero era el 3, por ejemplo, yo le puse como ejercicio 3. ¿Ok? El número que puse ahí representa el número del problema, porque si no me iba a volver loco. Me iba a hacer bola yo solo. Por ahí hubo unos cuantos que lo contestaron a medias bien, pero de repente mezclaron como que preguntas. Creo que la 1 y la 4 hubo como 2 que las combinaron. Hubo uno que creo que me removió de la lista ligada todos los elementos, pero ya que los juntaba en uno, bueno, eliminaba los repetidos, me regresaba a la suma todavía. Entonces, sí hubo por ahí mezclas interesantes de problemas. Entonces, con eso terminamos la parte de estructura de datos. A lo mejor estuvo un poco acelerada, sí, lo sé, pero por cuestiones raras de temario de Mariqués, muy como rápido. En muchas escuelas la segunda, la primera y segunda, tercera parcial básicamente están separadas en 2 materias. Pero bueno, se logró. Y igual les repito, ahí hay libros que manejan eso. Les recomiendo que pues con frecuencia lo repasen estos temas porque ayudan, es una manera de como cambiar tu forma de pensar y resolver problemas que terminan haciendo que tu código sea más eficiente, principalmente eficiente, y lo que le llaman código calidad. Aunque muchas veces esos problemas pues dices, nunca los voy a utilizar. Pero no es tanto que sean problemas que nunca vas a utilizar en la vida cotidiana. Solo es que te enseñan a programar de manera más eficiente. Ok. Ahora, en mi página, si nos vamos a posgrados, recursos, aquí, ¿dónde está? Aquí nos vamos a encontrar con 2 carpetas. Uno que se llama CDL Template BS y un CDL Template BS64. Descarguen esta carpeta, por favor, según la versión de su Windows. Yo creo que la mayoría va a tener que descargar el de 64 bits. Pero en caso de que no, hay que descargar por favor. Vamos a trabajar esta parcial sobre esta plantilla. ¿Qué vamos a ver en esta parcial? En esta parcial ya vamos a dejar afuera aprender a resolver problemas de manera eficiente. Ya nos vamos a pasar a crear un mini engine para 2D. No es tanto que hagamos un mini engine y que se vuelva pues el nuevo Unity, pero sí vamos a ver como qué cosas nos facilita Unity, qué cosas hacen los engines para entenderlos
pues que hacen de manera interna. Entonces, lo descargan. Es un proyecto de Visual. Y antes de compilar, les recomiendo que le den en compilar y le den en limpiar solución. Ahí. Compilar, limpiar solución. Y ya después intenten compilar. Ok, entonces, mientras hacen eso, les voy a explicar qué es lo que tenemos aquí. Ok, entonces vamos a crear un mini engine para el 2D. Vamos a hacer, pues ya en este parcial van a tener que hacer un minijuego, un juego chiquito, pero este juego lo van a tener que hacer, pues aquí va a tener que ser un juego en 2D. Nomás tengan en consideración que vamos a estar limitados ahorita, que no podemos cambiar el tamaño de las imágenes, no podemos rotarlos, solo moverlos del lugar. Sí podemos rotarlo y escalarlo, pero no me quiero meter con eso. Piensen más en un solo juego que implique dibujar y mover sprites. Un buen ejemplo, por ejemplo, sería este Snake. En Snake, pues el cuerpo y la cabeza tienen una imagen, no hay cambios de ese tamaño, la comida igual no sufre cambios, solo es dibujar imágenes y moverlos. Un Space Invaders, un Break, ¿Esa un DL Pong. tiene soporte para tilemaps? No, eso no es un engine muy, sería ya más complicado. Porque aquí vamos a programar varias cosas nosotros. Entonces, si Ok. quieres que tuviera compatibilidad con eso, tú tienes que programarlo. Profe, ¿qué es lo que tenemos que abrir? En la carpeta que Descargas, descargamos. una vez que lo descargas, hay en... Ay, ese no era. Esas son sus carpetas. Tienes el proyecto CLN, ese abres, que es el proyecto Sí, visual. yo lo abrí y no tiene nada. Está vacío. ¿No te apareció una ventana? Es que tienes que abrir los CPPs, ¿no? Aparte. Bueno, yo lo limpié y la compilé y ya los abrí. Ajá, primero tienes que abrir el CLN. Si te marca allí unos error, ciérrala de esas ventanitas y del lado derecho los vas a encontrar en la pestaña del proyecto. Y eso ya puedes abrir. Y le das limpiar. Oh, ya vi, ya vi. Gracias. Sí, sí les aparece. Hay veces que cuando pasas un proyecto de visual, por ejemplo, yo ahorita que tengo el Game CPP, sí lo puedo ver, pero lo puedo pasar a otra máquina y en otra máquina me va a marcar un error. Solo basta con que lo cierres y lo vuelvas a abrir desde la lista de proyecto y ya se arregla. Es que aquí almacena como la ubicación exacta. Por ejemplo, en mi caso dice que están user, 0D, escritorio, desktop, recursos. Entonces trata como buscarlo exactamente en la misma ubicación, pero desde acá se actualiza. ¿No es muy común utilizar Git para Visual Studio? Sí, sí, sí. Ahorita lo vamos a dejar así. Podríamos usar Git para que hubieran bajado esto, que sería bueno. Ok. Es que ya tuvimos un curso de Git nosotros, Ah, ya, bueno. por si quisieran. Ok, entonces, tenemos aquí, ahorita me voy a pasar a explicar el código, no se me asusten todavía. Entonces, vamos a crear un mini engine para el 2D. Ahora, como nuestro programa necesita una ventana, con ventana nos referimos a esto como visual, que tenga su área, que lo pueda recorrer, que tenga su botón de minimizar, el de maximizar, inclusive el de cerrar. Todo eso, los sistemas operativos tienen librerías que son los que tienes que utilizar para poder crear eso, que te permiten comunicar con el sistema operativo y ya crear tu ventana. Y sobre esa ventana, pues ya puedes trabajar. Entonces, en el caso de Windows, esa ventana se crea con una librería que se llama WinAPI. WinAPI es la librería de Windows que permite crear esto.
Y el problema es que pues, este programa, si quisiera pasarlo a Mac, necesita comunicarse con otra librería, que no me acuerdo cómo se llama el Mac. Si quisiera que funcionara en Linux, también tendría que pasarlo a Linux y cambiar todo lo de WinAPI por la librería de Linux para crear ventanas. El GNU, creo que se llama KDU. Pero bueno, existen diferentes librerías y según el sistema operativo, pues tendría que cambiar. Entonces, para evitar este problema de que pues me limito a un solo sistema operativo, ya que aparte de que el código para crear una ventana en WinAPI es increíblemente largo, solo para crear una ventana como la de Brother en otras, pero ni siquiera donde tengas espacio para escribir, son como unas 150 líneas de código. Entonces, para evitar eso, existen cosas que se le conocen como manejadores de ventana. Manejadores de ventana. En sí, ventana. En sí solo son librerías que yo le voy a decir, quiero una ventana. Y ya sabe que si está en Windows tiene que comunicarse con el WinAPI, si está en Mac tiene que comunicarse con la librería de Mac, si estoy en Linux se tiene que comunicar con la librería de Linux, si está en Android, por ejemplo, sabe que se tiene que comunicar con una parte de Android, si está en un iPhone sabe, y así sucesivamente. Entonces, aparte de que se encargan de que el código de procesar a lo mejor teclados, manejar mouse, también se vuelva un poco más sencillo. Entonces, de ahí existen diferentes manejadores de ventanas. El que vamos a utilizar nosotros es el de CDL. Hay uno que se llama GRU, CDLL, hay uno que se llama GT, hay otro que se llama Widget X. Y bueno, hay varios manejadores de ventanas. Que al fin su propósito va a lo mismo. Te facilitan el trabajar, el poder crear una ventana, el de procesar eventos. Nosotros, un evento, básicamente podría ser desde mover ventana, minimizar ventana, cerrar ventana y eventos del teclado y mouse, por ejemplo. Con eventos de mouse y teclado es que si yo le doy clic a la ventana, que lo detecte, que sepan qué coordenada le di clic, que si tengo la ventana abierta y empiezo a presionar la tecla, que sepa qué teclas se están presionando y que pues con eso ya el programa pueda reaccionar. Todo ese tipo de cosas les suelen llamar eventos. Todo lo que tenga como un poco entre comunicación con mi hardware y eventos de la ventana, acciones que suceden con la ventana sobre eso ocurre. Entonces, el crear y detectar eventos, los manejadores de ventanas nos facilitan mucho. Ahora, CDL. CDL es la librería de un tipo que básicamente ahorita trabaja para Steam. Entonces, Steam utiliza CDL y con eso también todos sus juegos, Fortress, ¿cómo se llama? El CEO, Counter-Strike, Dota, ¿qué otro juego tiene Steam? El Half-Life, Ya dijo Dwarf Fortress. ya, Team Fortress. Juegazo. Todos esos programas, todas las cosas de Steam, por ejemplo, están hechos con CDL. Por ahí hay otras cosas que también están hechas con CDL, pero creo que ese es el más popular. ¿Okay? Entonces, eso nos va a ayudar CDL, crear ventanas y procesar todos los eventos. Entonces, sabiendo eso, aquí tenemos un mini engine que está formado por un main CPP. En el main CPP les puse aquí link de la documentación de CDL, que si igual los ponemos. Ah, no, el primero son, creo que me equivoqué, pero bueno. Aquí venimos y encontramos con algunos artículos sobre el CDL. Acá vienen algunos tutoriales, pero igual vamos a hacer algo muy genérico, por si quieren ver un poco más a profundidad.
Y ahorita el main solo incluye el game.h y básicamente lo inicializa. ¿Qué es el inicializar? Pues ahí queda en un ciclo infinito. Entonces, de ahí mi código está compuesto por 3 archivos: game.h, imagen.h, sprite.h, y con sus respectivos CPPs. Game CPP, imagen CPP, sprite CPP. Aunque imagen y sprite creo que van a ir muy de la mano. Entonces me voy a ir al game.h. El game.h, pues bueno, es una clase. Déjenles pongo un poco de eso. Ay. Ah, es que está. Ahí está. Está apagado el Brockroom. Ok. Entonces el game.h tiene aquí, pues bueno, su if define para crear una clase. Aquí agrego una librería. Este proyecto ya viene configurado con CDL. Si se van a la carpeta de su proyecto, donde vieron el CDL, si abren el carpeta van a encontrar que aquí tiene una carpeta ya llamada CDL y adentro pues tiene todo lo de CDL. Está dentro del mismo proyecto para que sea fácil de que nomás copien y puedan pegarlo y de aquí trabajar directamente sin tener que volver a configurar. Y donde está el ejecutable, también se encuentra los DLLs para poder funcionar. Entonces ya está ahí integrado CDL. Entonces, aquí agrego CDL, agrego el CDL TTF. El TTF tiene que ver con textos. Ahí está la imagen, vamos a ver. El stdio es más que nada para poder imprimir. Igual lo podemos cambiar por stream. Un map, que es un hashtag, que nos va a servir para manejar el teclado. Y el sprite. Entonces, el game va a ser como lo que les llamamos un game loop. Porque en un videojuego, básicamente está formado por un ciclo infinito. Nuestro juego va a estar en un ciclo infinito. Hasta que, pues básicamente, nosotros le indicamos manualmente, ciérrate o se cierra la ventana. Y en ese ciclo infinito nos vamos a separar en 3 partes. En el update. Update significa vamos a procesar teclados. Igual dejen, mejor se les pongo nombres de notas, porque si no borro todo y vale queso. Entonces vamos a estar en un ciclo while infinito, básicamente, y nos separamos en tres etapas. Update. Update va a ser pues procesar eventos, lógica de nuestro juego y físicas. Físicas entre comillas, porque no existe físicas aquí. Nosotros vamos a tener que procesar y calcular todo. Así que también el juego que quieren hacer que no tenga pues físicas. O sea, juegos como un Mario Bros, por ejemplo, se complicarían mucho porque hay que hacer fórmula de todos. Pues juegos como SNES, Space Invaders. Space Invaders, por ejemplo, tiene colisiones, pero son colisiones muy sencillas. No hay tanto como que chocan y que no se traspasen entre ellos. Más bien ahí, si algo choca, lo mata y se elimina. Entonces, como que no nos importa que se lleguen a traspasar. Por eso son físicas sencillas. Entonces, el update, pues básicamente son procesar eventos, lógica de nuestro juego. Con lógica de nuestro juego significa mover personaje, mover los enemigos, mover, detectar si están chocando, si sumo puntos. Luego tenemos el proceso de dibujar, que ya es pues dibujar en pantalla. Y se repite. Entonces tenemos este ciclo: update y dibujar. ¿Ok? Entonces,
muevo cosas, muevo las imágenes, bueno, muevo los enemigos, después me paso a dibujar el sprite donde sale el enemigo y vuelvo a repetir. Para el siguiente frame, muevo y así sucesivamente. Entonces es un ciclo infinito que está en nuestro programa. Y no se va a salir de ahí. Esto se le conoce como un game loop, el loop del juego. ¿Okay? Entonces mi clase game básicamente me va a ayudar a manejar el game loop del juego. Cada de esas etapas son procesadas, lo vamos a procesar y pues hacer algo con ello, ¿no? Entonces, aquí en mi clase game, yo voy a tener pues mi constructor, mi destructor, voy a tener aquí unas funciones como start para inicializar variables, básicamente. Stop me va a servir para liberar recursos, porque como nos vamos a meter con imágenes, por ejemplo, aquí ya vamos a tener más cuidado con liberar la memoria RAM, porque ya no es una variable de 4 bytes, va a ser imágenes de megas. Entonces son megas que si no liberamos quedan ahí sin poderse usar de nuevo hasta que reiniciemos la máquina. Entonces ya en este tipo de programas hay que tener más cuidado con la liberación de memoria RAM, ¿eh? Porque ya sí, ya son grandes. También archivos de Profe. música, por ejemplo, pues ya son megas, ¿sí? Algo así también se utiliza en Unreal Engine, ¿no es diferente? Unreal, Unity, GameMaker y otros engine, Godot, tienen esto internamente. Casi tú no te metes con ese tipo de cosas, por ejemplo, liberar, ellos ya se encargan. Liberar los recursos, pero sí suelen recrear esto. Suelen tener su start para inicializar variables, suelen tener su update para actualizar lógica del juego y su draw para cuando dibujas. Aquí suelen ir a veces nuestros efectos de cámara y shaders. Entonces es más sencillo en Unreal y en los motores gráficos y así. Exactamente. Ok. Nosotros nos vamos a meter a golpes con las cosas que Unreal y Unity te lo hacen tan sencillo como un clic. Pero aquí no es tanto que podemos crear un engine que se pueda comparar con ellos. Aquí lo importante o el propósito de esta parcial es entender como todo o varios del proceso que está detrás de estos game engine. De repente, Va. ese tipo de game engines puede haber ciertos juegos que a lo mejor sí son más fáciles. Podría haber, pero como el 95% de las veces, un game engine te va a ahorrar más la vida. Ok, entonces tenemos el init, igual es otra función para inicializar. Ahora, como esto se encuentra en un ciclo infinito, el problema de un game loop es que es un ciclo infinito. Pero ese ciclo infinito pues implica que este ciclo se va a repetir una n cantidad de veces por segundo. Porque, pues bueno, no todas las máquinas son iguales. Cada uno tiene su propia máquina. Puede que a lo mejor alguien esté trabajando en una laptop que ni siquiera tenga una tarjeta gráfica dedicada. Entonces, a lo mejor su compu apenas llega a los 60 FPS. Hay algunos que a lo mejor van a tener, si tienen suerte, a lo mejor ya pueden tener una de las 3000. A lo mejor tiene una 2000 y pues fácilmente este gaming ya lo va a correr como a 5000 FPS. Eso significa que algunos van a hacer esto 60 veces en un segundo, otras máquinas van a hacer esto 5000 veces en un segundo, que son bastantes veces. Entonces, el FPS, pues básicamente nos indica cuántas veces. FPS lo conocemos a lo mejor nosotros como gamer, pero nosotros FPS se volvería cuántas veces repite el game loop. ¿Cuántas veces repitió el game loop en un segundo? Sí, representa que cada vez que haga un ciclo dibuja un cuadro en pantalla, pero también para nosotros como programadores representa cuántas veces hizo todo el ciclo del juego en un segundo.
Entonces, para saber a cuántos FPS va nuestra máquina, aquí tenemos esta función que nos va a ayudar a eso. Entonces, no es tan esencial para nuestro Game Engine, solo nos va a servir para saber qué tan rápido va. Y tengo una duda. Ajá. Aquí no es como en Unity que hay como que dos actualizaciones, que es la que se actualiza cada frame y la que se actualiza como cada, no sé cómo decirlo, tick del juego, algo Por así. tiempo. Ajá. Sí y no. Eso es un Game Engine Sí. nuestro. Así que lo puede hacer si nosotros se lo programamos. Ok. Y aquí como normalmente cómo se actualiza, entonces. Si es Aquí, a de FPS. manera tradicional, simplemente se actualiza por cada FPS. Ok, ok. Eso es lo más bajo y básico que existe. De ahí podemos hacer otras variaciones, pero tenemos que partir que es una llamada por FPS. ¿Y cuál es la diferencia entre que se actualice cada frame y cada tick? Ah, O sea, bueno, obviamente el tiempo ya sé, pero ¿cuál es la ventaja o así? ¿O es desventaja o hay diferencia? veces que hay cosas que pueden ser demasiadas pesadas y que no tienen caso como actualizar realmente en cada frame. Un ejemplo, un contador de tiempo. Un contador de tiempo que no sé, te cuenta de 10, 9, 8, 7, 6. Cuando tú digas 8 en los juegos, no solo es un 8 como aquí veo en el blog de notas. En los videojuegos se vuelve un poco más complicado porque como no es un archivo de texto, un blog de notas, ese 8 realmente es una textura. Entonces tiene que saber cuál textura es, con eso tiene que generar como esta textura de manera dinámica y de una manera podemos decir que es un proceso pesado. Entonces no tiene caso que esté calculando cómo se vería el 8 en textura, o sea, cómo generar el 8 para el juego, si, si al menos en una versión baja. Posiblemente si mi compu, bueno, si mi juego va a 60 FPS, estás hablando que 50, por 59 ciclos no va a cambiar este 8, porque tiene que pasar un segundo para que cambie a 7. Entonces, hay cosas como aquí, no tiene caso que yo procese cómo se vería ese 8, generar la versión del 8 en textura para poderlo imprimir en pantalla, porque por 59 FPS va a ser igual, los siguientes 59 FPS, mínimo. Si fuera una máquina de 5000, estás hablando que mínimo 4999 veces va a seguir igual. Entonces, esto lo puedo hacer mejor. En vez de cada frame calcular cuál número sigue, lo hago a través del tiempo. Entonces, pues es 7. Calculamos cómo se generaría la subtextura, cómo sería el resultado, y los siguientes 59 FPS los ignoro, porque sé que no va a cambiar. Otro caso, y por ejemplo que lo hacen, y así lo hace Unreal y Unity, las físicas. Con físicas en videojuegos nos referimos a que, por ejemplo, yo puedo poner una pelota y que la pelota empiece a caer por gravedad. Pero aparte de que ya empieza a caer por gravedad, de que si este es mi piso y viene mi pelota, que mi pelota pueda saber cuándo, de manera ficticia, porque solo representa un XY y radio, el único que yo conozco de la esfera, y el plano, el piso solo es un XY ancho y alto, ese es mi piso. Entonces, conociendo solo estos datos, yo puedo usar unas fórmulas matemáticas para determinar si la pelota se encuentra arriba de este cuadro, bueno, de este plano, si se encuentra abajo o si el círculo se encuentra adentro de él. Entonces, todo este proceso de determinar, simular gravedad y detectar cuánto un objeto está dentro de otro, eso lo podemos llamar que hay una colisión, hay una intersección. Todos esos procesos, fórmulas matemáticas, a veces son muy pesados. Entonces, como es muy pesado, de hecho creo que sería como lo segundo más pesado de un videojuego, los engines como Unreal y Unity no lo hacen cada frame, lo hacen cada cierto tiempo. Más o menos lo hacen cada 0.2 segundos.
A lo mejor es muy, muy poco, pero significa que en compus muy rápidas, aunque vayan a 5000 FPS, no lo va a procesar de 5000 veces esos cálculos de si una pelota chocó con una pared. Solo lo va a hacer cada 0.02 segundos. A lo mejor no es nada de tiempo, pero pues nos ahorra muchísimo procesador. Maestro, Ujú. es común derivar otros hilos de ejecución cuando estamos programando en SDL, porque algo que se me ocurre para hacer esto es hacer otro hilo y en ese hilo, utilizando la librería de Crono, correr una función cada 0.2 segundos, por ejemplo. Sí, Pero no sé qué tan común sea o si es una buena práctica hacer otro hilo para eso. sí, de hecho es muy buena práctica. Mínimo te enfrentas con hilos. Hay un hilo y ese es, tenlo por seguro, que maneja el sonido. El sonido siempre está en un hilo. Ay, y la red. Todo lo que tenga que ver con red, mínimo está en otro hilo. Ahorita nos vamos a meter, ahorita que veamos el ciclo, vamos a ver que a lo mejor sí podemos hacer hilos para procesar físicas, pero a veces, o sea, suena buena práctica, pero no es tan sencillo de hacerlo. Y pudiéramos hacer un hilo también por cada objeto. Por ejemplo, si yo creo un objeto para un jugador, pudiera derivar un hilo para su función de update. Sí, pero no es tan sencillo como suena. ¿Por qué? Si te metes con hilos, por ejemplo, si tú tienes tu personaje que se está moviendo a la derecha y hay una pelota que solo se mueve arriba y abajo, o sea, se mueve en un trayecto así. El problema de los hilos, por cómo funciona el sistema operativo, es que tú no tienes un control de tiempo orden de ejecución ni frecuencia de ejecución. ¿A qué me refiero con esto? Con hilos, a lo mejor tú tienes un hilo que maneja mi jugador y el sistema operativo hace que avance unos 2 pasos y a lo mejor la pelota hace que avance un paso, se encarga de procesar otra cosa y después otra vez le da tiempo le da otra vez ese extra que le faltó al círculo. Eso es más por sistema operativos, pero a lo que voy, no siempre se ejecutan con la misma frecuencia y al mismo orden, principalmente orden. No lo podemos controlar. Entonces, si tú manejaras cada cosa en un hilo, te podrías enfrentar problemas que dice el sistema operativo. Ah, voy a agarrar la compu y lo voy a mover 2 frames adelante. Entonces, tu jugador va a estar acá. Y después va a agarrar la pelota y dice, ah, lo voy a mover un frame. Y lo voy a poner aquí. Entonces, por esa cuestión, por más que lo proceses, nunca chocaron. Pero si lo procesas en un CPU de manera tradicional que dices, un paso el jugador, ahora un paso la pelota, ah, ya están chocando. Y ahí sí te puedes dar cuenta. Entonces, el problema de los hilos es que te puedes enfrentar a este tipo de problemas que no se ejecutan en orden ni con la misma frecuencia. Entonces ahí es donde se empieza a complicar. Entonces sí se podría, pero te metes con un poquito más de detalles. Lo mínimo que sí se mete en hilos y nosotros mínimo si vamos a utilizarlo es para sonidos. Ese sonido sí se va a un hilo. Y la red, pues bueno, estar escuchando y mandando paquetes por internet es semi pesado. Y aparte de que, por ejemplo, mientras tú estás esperando que el servidor te envíe cuál es la nueva coordenada de los más jugadores, no puedes o sería feo que se congelara tu juego mientras recibes el siguiente paquete y a lo mejor estás teniendo a un compañero tiene lag y pues no, ni modo que todos se congelen esperando esa información. A menos que sea Smash si lo hace, pero en general no es algo que solemos esperar. Entonces también la red está en hilos para que pueda procesar en el fondo y mínimo todo tu juego veas que se sigue moviendo
aunque a lo mejor te estás teniendo lag. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí funciones de onQuit. El onQuit solo lo va a procesar el CDL. Básicamente es aquí donde me va a avisar si se quiere cerrar la ventana. OnKey down, OnKey up. Cada vez que una tecla se presione, con esto puedo saber si ya. Ahora, cuando nos metemos con eventos, es muy común encontrar la palabra down y up. El key down es cuando, por ejemplo, si yo presiono la barra espaciadora, en el primer frame que yo presioné, le llamaríamos que es un key down, que ha sido presionado hacia abajo la tecla. Y un key up es el último frame que se detectó que fue presionado. Es decir, cuando yo dejo de presionar la tecla, se levanta la tecla y entonces se dejó de presionar. Esto lo digo porque pues, si quieren meterse con mouse, también es un mouse down, un mouse up. Entonces, down siempre es el primer frame que se presionó algo y un up es cuando fue el último frame que se detectó que estaba presionando. El run va a ser nuestro ciclo de juego, nuestro famoso while infinito. Y vamos a tener el update para procesar lógica y el draw para separar y ahí poner todo lo que tenga que solo ya sea dibujar. Ahora, yo que genero una ventana, por ejemplo, aquí en mi blog de notas. Mi blog de notas, ok, tiene una sección donde está el icono del programa, tiene un texto. Nosotros aquí en el texto vamos a imprimir cuántos FPS está corriendo. Tiene la sección para las ventanas de minimizar, maximizar, X. Puede que no tenga esta barra, esa es opcional. Pero lo que me importa es esta sección. Todo lo demás, lo que queda aquí, es mi área de trabajo. Es mi área de ventana. Para nosotros esta área de ventana se volvería como nuestro papel. Una hoja donde nosotros vamos a poder dibujar nuestras imágenes. Entonces, esta hoja de papel se le va a conocer como un renderer. ¿Ok? El renderer entonces no es totalmente mi ventana, solo es esta sección donde nosotros podemos dibujar sobre nuestro programa. ¿Ok? Entonces es como la hoja donde podemos dibujar. Un TT font aquí es para poder tener fuentes, para poder más adelante dibujar textos. Eso ya se los agregué. Y vamos a tener las siguientes variables. Vamos a tener un hash map del tecla. Int, aunque aquí creo que sería más conveniente que sea un booleano. Pero bueno. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo presiono A, la tecla, yo voy a recibir acá que se presionó la tecla A. Pero la tecla A en sí solo corresponde a un número, que igual va relacionado con la tabla AXI. Más o menos. Así como la tabla AXI. Cambiar de buscador. Que no sé si se acuerdan que, pues, por ejemplo, aquí está. Que por ejemplo la tecla A, perdón, la letra A minúscula equivale al 97, al número 97. Entonces es algo parecido. Yo voy a recibir un número que representa qué tecla se presionó y voy a guardar simplemente un true de que se está presionado y en el up lo voy a regresar a falso. Entonces eso me va a permitir que pueda tener pues un arreglo de qué tecla se ha presionado y si están encendidos y apagados.
Aquí vamos a tener un frame script. Más adelante voy a hablar para qué nos va a servir. Este int running básicamente solo nos va a servir como, nos va a servir para controlar este while. Básicamente aquí lo vamos a tener. Y vamos a tener un apuntador a la ventana. Entonces, la ventana implica ahora sí todo lo que es del programa, incluyendo el área del texto, los botones de minimizar, maximizar y mi área de trabajo. Y el CDL renderer solo es esta sección. ¿Okay? Entonces, el Windows es todo, absolutamente toda la ventana, y el renderer solo es esta sección donde vamos a poder dibujar. Es la diferencia entre estos dos. Y ahorita estos dos los vamos a ignorar. Entonces, esto va a ser mi ciclo de juego. Y como mi game es mi ciclo de juego, solo necesito una instancia de él. No tiene caso que yo cree varias clases del tipo game si solo necesito uno para que lleve la lógica de todo mi mundo. Entonces, cuando tú tienes una clase que necesitas que solo sea una instancia y aparte te sirve que esa instancia sea global, es decir, que el jugador pueda comunicarse con esa instancia, que el enemigo 1, el enemigo 20 se pueden comunicar con esa instancia de manera fácil, cuando ocupas que sea como omnipresente, como si fuera un tipo Dios. Entonces, y sabes que solo existe uno, cuando cumples estas dos características, puedes hacer algo que se le conoce un singleton. Un singleton es crear una instancia de una clase que va a ser global y solo existe una vez. Igual que se lo noto, una instancia de una clase que es global y solo existe uno en mi mundo, por decir, uno en mi ejecución. Entonces, de esa manera puedes hacer un singleton. En C++ existen diferentes maneras de hacer un singleton, pero una manera sencilla es esta. En el punto H le voy a poner extend una variable del tipo game que se va a llamar kgame. Ahorita, si se enfocan aquí, solo estoy indicando que hay una variable que se llama k-game, que es del tipo game. Y el extend significa que no lo declare aquí, solo estoy indicando, oye, C++, en algún parte de mi programa existe una variable llamada g-game que es del tipo game. Eso es lo que hace el extend, básicamente. Y dice que está declarado externamente, pero me sirve de ponerla aquí para que sepa que existe. No estoy declarándolo aquí, pero sabe que existe. Entonces, de esta manera me va a servir por ahorita hacerlo un singleton. Entonces, yo desde cualquier clase puedo decir game, bueno, g-game, y todo el mundo sabe de quién voy a hablar. Como en el caso de América, si alguien dice, bueno, mientras no tengan un compañero que se llame Mauricio, si alguien dice Mauricio, todos saben de qué hablamos de manera como global. Sabemos que hablamos del coordinador, más o menos así. Todos van a saber de quién hablamos cuando escribamos g-game. Ahora, me voy a ir al CPP. Y el CPP, aquí vamos a encontrar que ya declaro de verdad mi variable game, g-game. Al momento de separarlo así, que en el punto H solo digo que existe alguien llamado así, y en el CPP lo pongo, de esta manera me va a servir que sea global. Es decir, yo en otra clase, por ejemplo, de manera rápida, me voy a ir a imagen CPP y yo puedo escribir g-game.renderer. ¿Y sabe de quién hablo? Si no aunque no tenga ninguna variable en mi ni de parámetro ni en ningún lugar visible de g-game. Pero como game es como Dios, saben todos de quién hablo. Entonces, de eso me va a servir. Ahora, aquí en mi CPP tengo el ancho y alto de la ventana. Entonces, desde aquí pueden encontrar qué tan grande quieren su ventana. Ahorita está uno chiquito. Ahorita me salto esta parte. Y entonces tenemos, ahorita me voy a esos. ¿Dónde está?
En la parte de abajo les puse como la parte básica que a lo mejor no va a requerir hacer mucho cambio o a lo mejor nunca va a tener que hacer cambio. ¿Ok? Igual aquí les puse no cambiar de aquí para abajo. No es tanto que no lo puedan tocar, pero posiblemente no lo van a necesitar. Entonces tenemos el constructor. El constructor pues básicamente solo inicializa todo en nulo, mis variables. El destructor de mi clase se llama stop, que vamos a ver más abajo. La función start, esa me va a servir más para inicializar la ventana. Entonces aquí CDL me simplifica muchísimo el código para crear una ventana. De manera rápida, nomás para que vean la comparación de cómo estas dos líneas de código para crear la ventana se comparan. C++, WinAPI, create window. Acá está. De hecho, profe, creo que una vez con Mau hicimos así justo eso. Y quedó ¿Sí? bien largote el código. Exactamente. Solo para crear una ventana es un codigote. Y aquí CDL, miren, solo le digo, quiero inicializar CDL como librería, o sea, inicialízate internamente lo que necesitas y quiero crear una ventana de este ancho, de este alto, una ventana que se muestra, porque puedes crear ventanas ocultas. ¿Por qué una ventana ocultas? Son estos programas que tenemos acá, por ejemplo. A lo mejor suena tonto, pero a eso es lo que se refiere. Mi apuntador para poder hacer una referencia a la ventana y mi apuntador para tener un apuntador al área de trabajo, al área con la que voy a trabajar. Entonces, si lo puedo crear, perfecto, ya está, va a estar mi ventana hecha. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta ventanita? Entonces, de ahí, ya utilizando igual CDL, tiene una librería que se llama TTF. TTF es para trabajar con fuentes. Entonces, lo voy a inicializar y voy a cargar esta fuente, es el TTF. Igual, si van a su carpeta de su proyecto, en recursos, tienen ahí esta fuente, que ya nos va a servir más adelante para escribir textos. Aquí el running lo hago 1, que igual podría servir a hacerlo booleano, y le llamo run. El run va a entrar en un ciclo de juego. El stop, que acá vimos que se llama en el destructor, solo se encarga de liberar memoria. Cierra CDL, llama a destruir las ventanas. Y aquí vamos también a poner nosotros perdón, allá arriba tengo otra función. Pero liberamos para evitar fugas de memoria. Ok, el ciclo de juego. El ciclo de juego voy a obtener el ticks. El ticks, básicamente CDL cuenta los frames. Bueno, ¿cuántas veces ha hecho un ciclo? Perdón, ticks, estoy confundiendo. Ticks aquí nos refiere con el tiempo. Nosotros en cualquier programa, en cualquier lenguaje suele existir la manera de preguntarle el reloj al sistema o preguntarle al sistema operativo cuánto tiempo llevo yo vivo en milisegundos. Entonces, este tiempo que me regresa me puede servir a mí para saber cuánto tiempo ha pasado entre un frame a otro. Es decir, cuánto tiempo al inicio de mi frame tomo el tiempo como cronómetro y cuando terminamos voy a volver a tomar el cronómetro. Entonces puedo saber, pues pasó 0.1 segundo, 0.2 segundos, 0.3 segundos, o a lo mejor se superalentó y pasaron 10 segundos. Pero estos ticks me va a servir para contabilizar el tiempo que pasó. Obviamente es un número muy chiquito, pero nos va a servir para saber qué tan rápido va esto. Y aquí algunas variables para esa parte. Aquí genera un CDL event, como les mencioné, un evento pues puede ser minimizar, maximizar, cerrar, mover la ventana, teclado y ratón. Nos va a servir para poder recibir estos eventos. Se llama init, que era el generar la ventana. Acá está. No, se llama acá init para las cosas mías internas. Y aquí tenemos nuestro ciclo de juego, while running. Entonces, aquí tengo un pequeño manejador de evento, un pull event. Entonces,
Si se cerró la ventana, entonces llama cerrar ventana. Si se presionó la tecla, pues llama key down. Si se presionó tecla hacia arriba, llama tecla hacia arriba, vaya redundancia. Y aquí dejé a medias cómo sería para poder detectar el mouse. Si fue un tecla hacia abajo, mouse, clic del mouse, o si se movió el mouse. Ahorita no lo hemos implementado, pero al menos ya les dejé el código que necesitaría. Y el ciclo de juego es esta parte. Ahora, aquí van a ver que se encuentra algo muy curioso. No importa su máquina, si ustedes lo ejecutan van a ver que nunca supera los 60 FPS. Les había mencionado que pues, ok. Esto es un ciclo de juego, pero dependiendo de la máquina podría ser 60 FPS o 5000 FPS. Pero aquí, con los ciclos de juegos, con los FPS, nos metemos con algunas cuestiones. Una, no es del todo necesario que, aunque tu compu pueda correr a 5000 FPS, que de repente luego es medio popular, que dices, mi juego corre a 1000 FPS. No tiene tanto caso, porque uno, la gran razón es que no todos los monitores pueden soportar más de 60 FPS. Es muy común que 60 FPS sea como el estándar normal. Entonces, más arriba de 60 FPS, solo se vuelve un desperdicio de energía. Y con energía, pues en dispositivos móviles significa que se puede volver un desperdicio de pila. Entonces, una manera que podemos hacer, no lo suelen hacer todos los Game Engine, pero algunos lo hacen, como creo que GameMaker sí lo hace, es decirle, ok, pues si mi máquina ya procesó 60 FPS, todos los demás FPS que sobren los voy a ignorar. No voy a procesar nada, no tiene caso, porque solo voy a procesar más energía. Y nuestro Game Engine por ahorita va a hacer eso, para simplificarnos por un momento un poco la vida. Entonces, aquí lo que hago es tomar el tiempo y le resto cuánto fue el último tiempo que le tomé, que acá se tomaba. Y voy a actualizar el juego cada cierto tiempo. Es decir, si yo quiero que mi juego corra 60 FPS, entonces divido 1 entre 60. Entonces necesito que mi juego se actualice cada 0.016 segundos. Pero aunque sea nada de tiempo, dependiendo de mi máquina, a lo mejor ahí alcanza a ser unos 100 FPS. Entonces, esos 99 FPS que me sobran en ese lazo de tiempo los voy a ignorar. Es como el Delta Time. Es como el Delta Time, es una alternativa al Delta Time. Exactamente. Igual la siguiente clase menciono un poco más de esto. Entonces, bueno, de una vez. Entonces, cuando tú tienes máquinas que van a más de 60 FPS, tienes dos alternativas. La alternativa A, descartas todos esos FPS que te sobran. O la opción B, pero no es tanto, no te ahorra tanto energía, hacer un cálculo del tiempo. ¿Cómo va avanzando el tiempo en la máquina? Para hacer un factor de, como le llaman, delta time. Pero ¿qué se transforma este delta time? Por ahorita yo no lo hago. Igual podemos cambiarlo. La siguiente clase podemos cambiarlo que sea un delta time. Mientras que acá, en mi método actual, me estoy ahorrando energía y le estoy diciendo básicamente que el juego siempre corra a 60 FPS. Con delta time, ¿cuál es el chiste? Imaginemos que en el update yo le digo a un cuadro, muévete un píxel a la derecha. Solo un píxel. En tu frame, en este frame, muévete un píxel a tu derecha. Entonces, si yo tengo un cuadro que solo se mueve un frame por segundo, por píxel, por frame, un píxel,
Entonces, en una compu lenta, ahí estás ignorando mi cálculo de acá, en una compu lenta que apenas llega a los 60 FPS, solo va a avanzar 60 píxeles. Entonces se va a encontrar acá. Pero sin embargo, el mismo cubo en una compu rápida podría mejor avanzar 5000 píxeles. O sea, ni siquiera cabría mi pantalla. Se saldría. Pero pueden decir, estaría hasta acá. Es el mismo juego y es el mismo movimiento. Un píxel por frame. Entonces, si fuera un juego de acción, me convendría correrlo en un juego lento porque tendría más tiempo de reacción, ¿no? Pero funcionaría a velocidades completamente diferentes. Entonces, el delta time es un pequeño cálculo que podemos hacer para que, ok, si mi combo va mucho más rápido, yo quiero que vaya a 60 FPS, pero corre a 1000 FPS, entonces tengo un factor de 0.06. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo mi cubo y quiero que se mueva un píxel a la derecha, no solo lo voy a mover un píxel a la derecha, lo voy a multiplicar por este factor. ¿Cuántos FPS obtuve el frame hace un segundo? Bueno, los frames que yo quiero entre los cuantos se hicieron, que vieron que me salió 0.06, ¿no? Entonces, básicamente multiplico ese factor de cuánto me quiero mover por ese factor. Entonces, en las compus lentas va a salir un número muy grande. Entonces, van a hacer que el salto sea mucho más grande por frame. Y en las compus súper rápidas, como va a salir un número exageradamente pequeño, el salto va a ser increíblemente minúsculo. Aquí es un frame, acá está otro frame, acá está otro frame. Pero lo importante es que después de un segundo, se va a encontrar en la misma posición que la compu lenta a un segundo. Entonces, a lo mejor da micropasitos, un montón de micropasitos, pero al momento de que, pues, mientras que esta compu tiene que dar micropasitos, vamos a hacer que la compu de arriba dé saltos más grandes para compensar su lentitud. Y esa compensación nos va a hacer que al segundo ambos cubos se encuentren en la misma posición. Y para eso nos sirve el delta time. Nos ayuda a que las compus lentas se muevan o den pasos más grandes y las compus rápidas den pasos muy chiquitos, pero lo importante es que al final terminen en la misma posición. Para eso nos sirve el delta time, que es otra forma de compensarlo. Nosotros aquí, como vamos a forzarlo a que corra a 60 FPS, que igual tenemos que hacerle un pequeño ajuste, creo. Pero como vas a correr siempre a 60 FPS, no necesito delta time, porque siempre se corren a la misma cantidad de cuadros. Pero igual, podemos cambiarlo y hacer que mejor tengamos un delta time. No hay problema. Entonces, dependiendo del ciclo, entonces aquí voy a hacer un update. Y cuando toque mi frame skip, que es cuando lo voy a limitar, vamos a dibujar en la pantalla. Para que pues igual aquí esto sería como nuestro V-Sync, que algunos luego le llaman. Entonces, actualizo y dibujo, actualizo y dibujo. Lo demás que tenemos aquí, como luego le dicen caos, solo es para como controlar eso, el que los FPS no se vuelvan locos y así. Pero aquí lo único importante es que tengo el update y el draw. Entonces, actualizo y dibujo, que básicamente tenemos esto. Y acá solo actualizo el texto de mi ventana, que tenemos acá. Nombre de la ventana y a cuántos FPS está corriendo. Y aquí hago un CDL delay para que CDLay tenga un milésima de retraso
y aparte pues puede procesar algunas cosas internas, como los eventos. ¿Ok? Entonces me subo y ya entonces mi ciclo de juego, bueno, no ciclo de juego, mis funciones tenemos aquí el keydown, cuando la tecla se presiona se hace true, cuando la tecla se levanta se hace falso. Tenemos una función de inicializar para cargar imágenes. En este cargo yo cargo una imagen que se llama testimage.bmp. Ahí te lo dejo así. Y acá en el draw, bueno, en el update, por ejemplo, tengo que si se presionó la tecla hacia la izquierda o la derecha, arriba o abajo, mueva un cubito, la posición del cubo. Y en el ciclo de dibujado es el siguiente. Tenemos un limpiar la ventana. Realmente no existe tal cual un limpiar la ventana, como a lo mejor se imaginarían que llegas con un borrador. Como solo tenemos una hoja de papel, tenemos una hoja de papel donde yo puedo llegar y dibujar mis caritas felices. No existe algo que sea un borrar tal cual. El borrar en videojuegos es tan simple como agarras un cuadrado y lo dibujas en toda la pantalla. Y listo, eso es mi limpiar pantalla. Entonces, aquí estamos haciendo eso. Le digo de qué quiero limpiar el renderer. Recuerden que el renderer es mi zona de trabajo, como mi hoja de papel. Entonces, en mi hoja de papel, quiero que dibujes, que limpies de manera opaca con este color. RGB. 255, 255, 255. Es decir, todo en la capa roja, todo en la capa azul, todo en la capa verde. Todo en las tres capas es el color blanco. Entonces, de color blanco, opaco, va de 0 a 55 y ya después le digo que limpie la pantalla. Internamente, como les menciono, lo único que hace es dibujar un cuadro en toda la pantalla de ese color. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un cuadrado, genero un cuadrado que tiene esta posición, tiene este ancho, tiene este alto. Y aquí tengo una función que se llama genRenderDrawColor. Igual estas las funciones de dibujar no se las aprenden todavía. La siguiente clase ya vamos más a fondo. Entonces aquí le digo, dibuja sobre mi papel un cuadrado de color rojo. Bueno, vas a dibujar sobre mi papel de color rojo. Y después acá ya le digo, dibuja sobre el papel este cuadrado. Entonces acá seleccionamos el color y dibujamos. Aquí en CDL se maneja mucho esto. Primero seleccionas como tu pincel de qué color va a ser y después ya dibujas algo y sabe que tiene que dibujarlo con ese color. Esto de que separes, de que no al mismo tiempo que dices que dibujar, le mandas el color, se le conoce como máquina de estado. Entonces le digo, vas a pintar de color rojo a partir de aquí adelante. Es una máquina de estado, sabe que todo, por ende, todo lo que dibuje adelante va a ser de color rojo. Entonces aquí le digo, dibuja este color. Y ya que terminó, le digo, dibuja en pantalla. ¿Por qué? Porque aunque aquí yo estoy dibujando sobre un papel, todo lo que yo esté dibujando sobre él, no lo veo en la pantalla de manera directa. Primero dibujo y ya que terminé de dibujar, se lo mando como una sola imagen a la pantalla y es esto. Entonces aquí le digo, ya terminé de dibujar, dibújate ahora sí, mándale al monitor mi imagen final, que es lo que yo vemos aquí. Entonces ahí está nuestro ciclo de juego, lo único que hace es dibujar un cuadrado rojo que se mueve con las teclas. Ahí está, ¿se puede salir de la ventana? Sí, porque no existe colisión, es decir, no hay, yo no tengo ningún punto que esté revisando que se salga de la pantalla o no.
Entonces ahí está nuestro ciclo de juego. Dibuja la ventana, procesa, está procesando si estoy presionando la tecla, si ya la solté, si no. Y aparte, si está presionado, entonces mueve el cuadro en esa dirección y después lo dibuja. Entonces, checas el teclado, no hay cambio de teclado, mueve el cuadrado, dibuja y así. Evento, mueve, dibuja. Evento, mueve, dibuja, mueve, dibuja. Y así un montón de veces hasta que yo cierre mi ventana. Entonces aquí ya tenemos nuestro tercer estado, que son los eventos. Entonces, eventos, actualizar, dibujar. Eventos, actualizar, dibujar. Le vamos a dejar hasta aquí. Igual y denle una ojeada al game.h, el CPP. Todavía no se metan con las imágenes. Todavía no vamos a eso. Pero entonces solo creamos la ventana y estamos en un ciclo infinito que está compuesto por estos tres. Eventos, movemos, dibujar. Eventos, movemos, dibujar. Y así, frame por frame. Y ya la siguiente clase, ya vamos a dibujar, vamos a ver cómo sería simular que cheque con las paredes, dibujar texto, líneas y dibujar imágenes. Lo que sí, llévense de tarea qué juego quisieran hacer. Por favor, les recuerdo, vamos a estar muy limitados porque estamos creando nuestro engine, ni siquiera eso es un engine, estamos creando nuestro engine. Entonces, les recomiendo que no se metan con cosas como rotar ni cambiar de tamaño imágenes. Si es cambiar de tamaño, que sean figuras primitivas, círculos y cuadrados, principalmente. Imágenes no. Tráiganse de idea unos 2 o 3 ideas por si alguien se los gana. Porque su examen final va a hacer que me generen un juego en este mini engine. Que igual va a ser casi un prototipo porque pues vamos a estar creando un juego mientras estamos avanzando y ajustando nuestro engine. Así que sea un juego muy, muy, muy sencillo. ¿Va? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos y ya la siguiente clase nos metemos y vamos a empezar a ver cómo utilizar esto. Ok, prof. Que tengan un bonito día. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Adiós. Pues, profe. Es, profe.